Sí, escuchamos a ambos ministros ya por comienzo. Bueno, ministro, Damos por buen comienzo. día. Primero preguntarle al ministro Frigerio si lo que anunció el presidente de la Nación hace un ratito nada más, creen que no llega tarde. Quizás si hubiera sido, los anuncios pueden haber sido antes, como para que la gente se sintiera más aliviada con anticipación. Y para la ministra, algún detalle puntual de las medidas que se han anunciado en la cuestión social, ¿no? Que obviamente que es lo que interesa también, porque hay mucha gente complicada. Buenos días, el presidente lo dijo con claridad, ¿no? Escuchó el mensaje de la gente a través de su voto, y no solo lo escuchó, sino que lo entendió y en consecuencia está actuando. La situación no es fácil, es difícil. El presidente tomó estas medidas para tratar de llevar un poco de alivio a la gente, a los 17 millones de trabajadores que tiene la Argentina, y seguimos trabajando también en medidas de gestión. Tenemos de mínima la responsabilidad de gobernar este país hasta el 10 de diciembre y lo vamos a hacer. Vamos a seguir gestionando todos los días para tratar de resolver los problemas y aliviar también la situación de la gente, que muchos de los cuales claramente no la pasan bien. Bueno, respecto de las medidas y en el mismo sentido que decía el ministro Frigerio, justamente la idea de cada una de estas medidas tiene que ver con aliviar la situación de angustia de algunas familias que incluso les cuesta más llegar a fin de mes, entendiendo también lo que estamos atravesando esta semana, y por eso las medidas tienen que ver con llegar a todos los trabajadores y llegar a aquellos trabajadores que tienen el tema de ganancias, donde el descuento se hace a través del impuesto a las ganancias, llegar a los trabajadores que no están enmarcados en el sistema de ganancias, entonces estos descuentos impositivos, digamos, para favorecer la cantidad de plata que tienen a fin de mes es a través de aportes personales, y en el caso de trabajadores informales, a través de la asignación universal por hijo, que es la asignación familiar para los trabajadores informales, a quienes se les va a dar una cuota extra, un bono extra de 1.000 pesos en los meses de septiembre y octubre, por lo menos por ahora. Ya se había adelantado incluso la movilidad de la asignación universal por hijo a partir del 1 de marzo, y jubilados que van a estar recibiendo ahora en septiembre el aumento a partir del cambio en la movilidad que se computa a partir de la fórmula votada. Además de esto, se está pensando obviamente en el trabajo de las pymes, aumentando la posibilidad de todo lo que tiene que ver con créditos o moratorias que llegan directamente, y que esto impacta también en los empleados de cada una de las pymes, ¿no? Digo, tenemos que pensar en las pequeñas y medianas empresas, no solo en la estructura de la empresa, sino también en la posibilidad de seguir dando trabajo a sus empleados, de seguir pagando los sueldos. Para los estudiantes, el aumento en lo que son las becas Progresar, entendiendo el esfuerzo que hacen para capacitarse, para estudiar, y a través de estas becas llegar de una mejor manera que puedan resolver, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con su estudio, que para eso son las becas. Así que, de alguna manera, bueno, lo de las tarifas, que en realidad ya estaba anunciado, pero no va a haber aumento de tarifas para llevar también esa tranquilidad a la gente, ni de combustibles, como anunció hoy el presidente, y de alguna manera buscar que a través de estas medidas muchas familias argentinas que, como te decía recién, están atravesando una situación de angustia, de dificultad, puedan sentirse un poco más aliviadas, mientras seguimos trabajando todos los días en el fondo de la situación para que de una vez por todas en la Argentina podamos terminar con la inflación, que claramente es el peor impuesto que reciben todos los argentinos, ¿no? Buenos días, ministros. Aquí Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, varias Buenos precisiones, días. como comprenderán, de los anuncios que hizo el presidente. Saber primero si se habló con las petroleras para anunciar este congelamiento por 90 días del precio del combustible, si este congelamiento del combustible incluye también al GNC y a la garrafa social, que son dos ítems muy sensibles, y también preguntarle en función del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ¿para cuándo se piensa la convocatoria y de cuánto va a ser el aumento que propondrá el gobierno en este aspecto? Bueno, respecto al tema de las naftas,
el combustible de la nafta no es un servicio público. Nosotros tenemos nuestra empresa que tiene una participación en el mercado muy importante, de la cual somos dueños en más de un 50%, y a través de esta empresa entendemos que podemos fijar o lograr que también nos acompañen el resto en este congelamiento por 90 días del precio de la nafta, que tiene tanta incidencia también, no solo en el bolsillo de la gente, sino en todo el circuito económico. Lo otro tiene que ver con las tarifas, que ya anunciamos el mes pasado, creo, una postergación también de cualquier aumento. En eso no va a haber nuevos aumentos. Y respecto a Consejo del Salario lo va a hacer el llamado el ministro de la Producción en los próximos días, y ahí en esa mesa, en ese Consejo del Salario, se va a fijar el nuevo mínimo que se va a estipular. Ministros, en principio se planteó nuevamente el tema del diálogo como posibilidad, y pensando en lo que resta para las elecciones próximas, la pregunta es ¿qué marco tendrá, qué alcance tendrá ese diálogo, y si esto incluirá reuniones concretas, por ejemplo, con los otros candidatos, en particular con Alberto Fernández? El diálogo no tiene que tener límites, el diálogo tiene que ser abierto. La Argentina claramente está atravesando una turbulencia en los mercados importantes, que se refleja en el precio del dólar, que es lo que los argentinos más nos angustia, obviamente, porque además sabemos que tiene siempre una correlación con la inflación, por lo cual todo lo que implique llevar calma, dar señales claras de que hay compromisos con la gobernabilidad, por supuesto el nuestro, porque nosotros somos el gobierno y los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante la administración pública, pero también de las fuerzas de la oposición, que tienen, y lo están haciendo en general, mostrando también compromiso con la gobernabilidad. Tenemos que sentarnos a dialogar hoy más que nunca. El llamado al diálogo fue permanente en este gobierno, pero yo creo que en este marco, en esta circunstancia, en esta coyuntura, ese diálogo cobra mucho más relevancia. Así que el presidente lo planteó con claridad, está dispuesto a reunirse las veces que sean necesarias para llegar a consensos con las otras fuerzas, con los otros candidatos a presidente, y también dar una señal clara hacia afuera de que en la Argentina ese diálogo existe y ese marco de gobernabilidad también está presente. Buenos días, ministros. Marcelo de Leo, Radio La Red. Quiero pedirle precisiones acerca de lo que se haya anunciado o estén preparando, si hay medidas adicionales para jubilados. Y en esa línea, ayer había preocupación en las farmacias por el abastecimiento de medicamentos, porque habían comenzado a tener una discontinuidad en el abastecimiento de estos, en el caso de los pañales, y preguntarles si esta suba del dólar de estos últimos días pone en peligro el contrato que tiene el PAMI con los laboratorios. Bueno, respecto de jubilados, como decía recién, en el mes de septiembre van a estar recibiendo el aumento propio de la movilidad. Es un aumento que reciben 4 veces en el año, y que por cómo funciona ese aumento en este mes de septiembre ya estaban llegando a superar lo que era el aumento de la inflación en el país, con lo cual por ahora eso es lo que van a recibir en el mes de septiembre. Y los jubilados que pagan ganancias entran también, obviamente, igual que los trabajadores en relación de dependencia, en lo que son los descuentos que se hacen propios de ganancias. Respecto de los medicamentos y los laboratorios, al igual que en todos los otros rubros, desde la Secretaría de Salud y desde el PAMI se está convocando a los distintos actores de la salud, obviamente, primero para llevar tranquilidad y ponernos de acuerdo sobre las situaciones y premisas básicas que tenemos como país y como hemos venido trabajando este tiempo, justamente no solo para que no haya desabastecimiento, sino para trabajar también en medidas de mejora y de superación de esta situación. En este momento no hay por qué temer, digamos, que los laboratorios no cumplan con los contratos del PAMI, porque de vuelta es un sector más con el que
estamos en permanente diálogo y se irá dialogando en función de todas las necesidades. Hoy lo importante es llevar tranquilidad y, al igual que el ministro Sica se está reuniendo con las distintas empresas y con los distintos comercios y supermercados, digo, desde la Secretaría de Salud y del PAMI se están reuniendo también y se están los distintos actores en este sentido. Sí, acá buenos días. ¿Cómo les va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Ministro Frigerio, ¿cómo le va? Bueno, saber si ustedes piensan que estas medidas económicas pueden llegar a revertir ese voto castigo que ocurrió el domingo, porque las medidas ocurren precisamente después de 3 días de las PASO, de que el gobierno toma nota de el golpe electoral que tuvieron en esta primera elección, y si las medidas son económicas, ¿por qué no está aquí el ministro del área, el ministro Duhovne? ¿Qué va a pasar con su continuidad específica? Estas medidas no tienen que ver con la campaña electoral. De hecho, no podemos estar en campaña. Nosotros tenemos que estar gobernando y tenemos que estar atendiendo los problemas de la gente, que son muchos. Estas son medidas que tienen que ver con escuchar a la gente que se ha expresado con claridad en el momento del voto. El presidente no solo lo ha escuchado, sino que ha entendido este mensaje y en consecuencia ha dictado estas medidas, que forman parte de la acción de gobierno. Esto sigue, tenemos, como dije recién, que gobernar hasta el 10 de diciembre por lo menos, y en este sentido tenemos que asumir nuestra responsabilidad a cargo de la Administración Pública Nacional. Ya va a llegar el tiempo de la campaña electoral. No podemos vivir permanentemente en campaña, no es lo que la gente está esperando de nosotros. Nosotros tenemos que gobernar, intentar resolver problemas, llevar tranquilidad a la gente, y por supuesto en esto necesitamos también la colaboración y el trabajo en conjunto con todas las fuerzas políticas para que quede claro que no hay ningún riesgo de gobernabilidad en la Argentina. Yo, perdón, una cosa más respecto del tema de medidas, y me parece que es importante también en este momento no especular. Digo, me parece que nos han visto en lo personal, digo, los dos hemos estado al frente de distintas conferencias o anuncios de medidas respecto a situaciones que han ido ocurriendo en estos 3 años y medio, y me parece que hoy, como gobierno, hacernos cargo de no solo lo que dijeron los votantes en las urnas, sino lo que está pasando esta semana, para llevar tranquilidad, para llevarle a las familias la posibilidad de estar más tranquilos, menos angustiados, es lo que estamos haciendo hoy, como lo hicimos hace un tiempo atrás cuando anunciamos medidas también en función de alguna situación económica que tuvimos, como cuando el presidente anunció el 1 de marzo en el Congreso también algunas medidas. Entonces me parece que en este sentido es importante dejar claro que esto es gobernar, es trabajar y trabajar para y por cada argentino, para que cada uno de ellos pueda transitar esta situación con la mayor tranquilidad posible. Claudia Salto, de C5N. La pregunta tiene que ver con los jubilados, más allá de la ley ya establecida de esta movilidad. Si tienen pensado alguna otra medida justamente para los jubilados, dado que los de salario, el mínimo, digamos, son los más afectados y no tuvieron, digamos, ninguna acción por parte del gobierno y no les alcanza. Y por otro lado, los créditos UBA, ¿se han pensado en aquellas personas que hoy por hoy tampoco les alcanza para pagarlos, ¿no? Respecto a los jubilados, de vuelta ahora con este aumento van a poder superar, digamos, lo que ha aumentado el costo de la inflación. Y ¿cuánto es el aumento? En este puntual es del 12%, pero digo, es un aumento acumulado también que vienen recibiendo a partir de marzo y junio, por eso se hace la comparativa con la inflación, digamos. Lo mismo, bueno, les hablé también de los que reciben ganancias, y siempre se está trabajando desde el PAMI en todo lo que tiene que ver con ver descuentos en todo lo que son medicamentos, que obviamente es de lo que más se encarece de la canasta de los jubilados. Y también estamos trabajando en una solución especial para los créditos UBA que vamos a dar a conocer probablemente en las próximas horas. Ministro, buen día. Diego de Nicolás de A24. Le quería consultar sobre el impacto que esto tiene para las cuentas del Estado y, en tal caso, si esto pone en riesgo el compromiso fiscal que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. No, esto se ha hecho en el marco del compromiso que tiene el gobierno, que tiene la Argentina con el equilibrio de las cuentas públicas. Esto es fundamental para
seguir dando batalla desde el punto de vista estructural a los problemas que nos acompañan, económicos, que nos acompañan a los argentinos desde hace tantas décadas. Así que el ministro ha estado permanentemente cuidando precisamente que no esté en riesgo ese compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas. Última pregunta. Perdón. Buen día, Alejandro Moreira para Canal de la Ciudad. Queríamos consultarle, si no es electoralista, si tampoco afecta, digamos, el acuerdo con el FMI, ¿por qué no se hizo antes del 11 de agosto, cuando la gente fue a dejar su voto, depositar su voto? ¿Por qué no se hizo más gradualmente y no con una medida tan impactante a 2 días de las elecciones? Bueno, precisamente, de nuevo, el presidente ha tomado nota del mensaje, ha tomado nota y ha escuchado y ha entendido este mensaje en las urnas, que es lo más importante que tiene la democracia. Nosotros los ciudadanos nos expresamos a través del voto y estamos haciendo este esfuerzo todos los argentinos para paliar la dificultad de la situación y también entendiendo que esta turbulencia en los mercados tiene un impacto en la depreciación del tipo de cambio y por supuesto en la inflación, y hay que anticipar ese problema, y en consecuencia son estas medidas que ha anunciado el presidente en el marco de medidas que se toman todos los días y que se van a tomar todos los días para ir corrigiendo los problemas que todavía siguen vigentes en el país. Muchas gracias. Gracias.